¿Qué es para ti y qué entiendes tú que es la crítica? La crítica hace parte de un proceso que cruza todo el campo artístico y cultural, tiene que ver con la apreciación de la actividad artística, que puede tener que ver tanto con la valoración, digamos, afirmativa o la confrontación analítica. Creo que en ese sentido, como se decía en la introducción del programa, la crítica tiene unos usos sociales hacia el campo social o hacia el campo más amplio de la sociedad, y tiene unos usos sociales también específicos al interior del campo artístico. Es un eje que estructura la actividad de los artistas, curadores, editores, museógrafos, instituciones y demás, cruza todo el campo, así como también es una herramienta de acercamiento de lo que los artistas y los diferentes actores sociales del campo artístico plantean hacia los públicos. Digamos que es tanto un canal para que entiendan, por ejemplo, lo que pasa en la creación artística, como lo que pasa en la curaduría, como lo que pasa en la museología, y creo que en ese sentido es una herramienta analítica. Ok. Juan Antonio, ¿coincides? ¿Quisieras agregar algo o estás de acuerdo en que básicamente es eso? Pues yo creo que yo lo abordaría más como desde el lado de la pregunta y la curiosidad, es decir, siento que, o sea, muchas veces cuando uno menciona, como solo mencionar la palabra crítica se asocia mucho como al juicio, ¿no? Como A criticar. A criticar, exacto. Pero siento que para llegar a ese juicio, pues antes viene el proceso que para mí es el más interesante del ejercicio de la crítica, que es el preguntarse qué es lo que uno está viendo, qué es lo que uno está analizando, escuchando, etcétera. Y pues ese sí es un ejercicio que me parece que es muy valioso tanto para los que pues, nos dedicamos a esto, comillas, tanto para el público que está observando, puede ser, no sé, un cuadro o escuchando una canción, preguntarse por qué suena como suena, o por qué le gusta, o qué lugar habita, o a qué lugar sugiere, digamos, esa obra que se está escuchando, que se está viendo. Entonces, sí siento que la crítica, pues para mí es un poco más eso, es como preguntarse qué es lo que uno está consumiendo, pues, culturalmente. Si tú partes de un principio de tu curiosidad propia y ambos coinciden entonces en que hay unos usos sociales, tanto para el campo como para quienes leemos o estamos pendientes, digamos, de esta crítica. Rápidamente, dado que en Colombia no existe la crítica como un proceso de formación, quisiera, Jaime, que tú me contaras cómo inicias tú en esta actividad y casi que lo anecdótico, en qué lugar, cómo, dónde y cuándo. Pues yo comencé en el año 94, porque cuando yo estaba estudiando arte a finales de los 80s, había varios críticos, o sea, se decía que no había crítica, pero había 3 columnas permanentes. ¿Que eran quiénes? Eran José Hernán Aguilar en el periódico El Tiempo, Carolina Ponce en el periódico El Tiempo, Increíble, y Andrés Cayón, todas las semanas, pero decimos que no había crítica. Había artículos, digamos, digamos que, ¿cómo decirlo? No permanentes, pero digamos que una vez al mes o cada 2 meses había artículos de personas como Eduardo Serrano, Álvaro Medina, Germán Rubiano, Miguel González, que trataban temas más amplios, no tanto la coyuntura de la actividad artística del momento. Y en el año 93 se va del país Carolina Ponce León a vivir a Nueva York, a trabajar en el Museo del Barrio. Se fue del país Ana María Escayón, que se fue con la comitiva que se fue a la OEA para manejar el Museo de las Américas. José Hernán Aguilar se dedicó a estudiar el cine. Y pues no se volvió a hablar nunca de arte en ningún lugar. Y yo era muy joven, pero digamos, sentía la necesidad de que había que decir algunas cosas, sobre todo como decía Juan Antonio, es necesario, digamos, contextualizar por qué la gente que crea piezas las hace como las hace, es decir, por qué usa esos medios, esos formatos, esos enfoques, esas problemáticas. Y en ese momento se dio como se cristalizó como un cambio de paradigma. El arte comenzó a ser muy diferente al arte de la década anterior, y eso generaba aún más contextualizaciones, digamos, argumentos, análisis. Y por eso yo empecé a escribir primero, pues primero empecé como haciendo muchas conferencias. Luego empecé a escribir mis primeros artículos, que era pues algo que daba muchísimo miedo, porque pues yo no sabía escribir. y luego finalmente fui llegando como a otros medios distintos, ampliando como las posibilidades. Aparecieron ya los primeros medios de Internet, y fue más sencillo, digamos, poder hacer, sobre todo esto que la crítica motiva, que es poder hacer debates o conversaciones con puntos de vista heterogéneos,
que enriquecen muchísimo lo que puede estar en juego en un proyecto artístico. Entonces creo que para mí fue como quedarme en un momento solito, como recién egresado de la universidad, sin voces que acompañaran el trabajo de los artistas. Y sí, hoy es de la generación previa a la mía, quedó totalmente desarticulada para siempre. Yo comencé a trabajar con gente casi de mi edad, y no porque fuera elección propia, sino porque un artista más viejo, pues yo no era nadie, era un niñito que quién iba Claro. a poner cuidado. Me han hecho reclamos algunos ahora, pues pero yo como si no me pasaban al teléfono, pues yo mi nombre no decía nada. Pero pues con el tiempo se fue desarrollando un trabajo más grande, y pues escribí en muchos medios distintos, unos más generales, otros especializados. Terminé teniendo sitio web con muchos textos, tengo como 300 textos en mi página web, y pues no creí que fuera a llegar a hacer eso, no era mi vocación.